La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. No se trata de pelear por unas monedas, dice aquí ni un solo peso atrás. Pero no es simplemente lo que significa un billete, un papel, un símbolo en el fondo, sino lo que hay detrás de él, que no es más, sino poder tener una existencia digna, una posibilidad para el trabajador hombre, para la trabajadora mujer, de llevar lo indispensable, lo mínimo vital es la palabra para su hogar, que puede estar compuesto de bebés, de niños en crecimiento, de adolescentes. Es el hogar lo que se está defendiendo aquí. El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, no quise sobrepasarme, es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025. No echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes, acatando acabar esta obra histórica, que es el primer salario vital de la historia de Colombia, o por lo menos de la Constitución de 1991, que aquí entrego. Puede haber presiones para tumbar de nuevo este decreto, y creo que ya no le corresponde al presidente decir qué hay que hacer, porque los derechos y las conquistas del pueblo las hace respetar el pueblo mismo. Todos los estudios están hechos. Le hicimos caso al magistrado Morales. Metimos los estudios de salario relativo, metimos los estudios de productividad laboral, metimos los estudios de canasta mínima vital, todos los que pidió, y ahora tenemos el nuevo decreto. Poniendo los estudios técnicos, científicos de la economía clásica en Colombia, obedeciendo la Constitución Nacional en su orden de salario vital. Este tendrá que progresar el otro año, ojo, no estaré aquí, y tendrá que avanzar con el dato ya completico, porque nos da un poco más, y este año habrá ojalá más productividad, para que el salario vital del año 2027, decretado un 31 de diciembre del año 2026, ojalá por un gobierno no compuesto de vampiros humanos, pueda acabar esta obra histórica, que es el primer salario vital de la historia de Colombia, o por lo menos de la Constitución de 1991, que aquí entrego. Porque queremos un salario digno para todo el mundo. Pues venimos a apoyar al presidente Petro porque nos dio una ayuda con el salario vital, porque ningún presidente había hecho esto.
la gente trabajadora que mete el hombro, mejor dicho. O por pelear por el salario mínimo, que se mantenga en pie y no lo bajen de donde está ahorita ubicado. Bueno, en realidad, como pobres hemos sido muy azotados, ¿no? Pues no es justo que primera vez en la historia donde se le sube el sueldo a los militares, donde hay un salario mínimo justo, pues es lo que veo, y que lo quieran tumbar, o sea, me parece muy fuera de lugar. Ministro, usted es más joven que yo. Usted me va a decir si la Constitución no dice esto que voy a leer: remuneración mínima, vital y móvil. Pasaron 35 años en ese Congreso y 35 años en la Casa de Nariño, y jamás en un decreto para subir el salario mínimo escribieron la palabra vital. El primero soy yo, ¿cierto?, que le puse salario vital. Y mire todo lo que pasa. En vez de que el Poder Judicial hubiera tumbado todos los decretos de salario mínimo que no fuesen vitales, lo que hizo es ahora tratar de tumbar el único decreto en 35 años que dice salario vital como ordena la Constitución de Colombia. Y por eso hoy estamos acá luchando por un salario vital, un salario que se han ganado todos los trabajadores y trabajadoras del país. Es el único presidente en la historia que ha defendido al pueblo y a los trabajadores de este país, a la clase campesina que hoy en día no tiene cómo comerse un plato en el campo, porque la gente cree que la ciudad es lo único, no, en el campo hay gente que ya son viejos y ellos hoy en día no tienen cómo comerse un plato de comida. Yo hoy en día vengo por esa gente, por los que nadie quiere y los que nadie apoya. Bueno, no solo por dignificar mi trabajo y lo que el gobierno ha aprobado que quieren tumbar, sino también por todos los trabajadores que estamos acá, los que no pudieron venir, porque pues la política se debe ver desde una manera no que lo beneficia a uno solo, sino para todos. Esa palabra vital, ¿qué significa a diferencia del mínimo? Porque es salario vital si alcanza para llevar la canasta mínima vital al hogar. Y el hogar no es solo el trabajador, puede estar la mujer que a lo mejor trabaja 3 hijos o 2. Y entonces es para comer la mujer, él, los hijos y las hijas. Y cuando se hace ese promedio, ¿cuánto vale esa canasta para no desnutrirse? Entonces nos da 3 millones y pico, 200,000. Y nos da un trabajador y medio por familia. Y si yo hago la división de la canasta mínima vital por el promedio de trabajadores por familia, técnica matemática de quinto elemental, me da 2 millones y pico de pesos. 2.155.000. Y entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué fue lo malo y lo desgraciado que hicimos para que hayan suspendido un decreto? Cumplir la Constitución. Es todo lo que hicimos. ¿Por qué tanta oposición? Porque aquí hay una serie de empresarios que no viven produciendo, sino del Estado. Yo le llamo parásitos, que creen que se aumentan las ganancias si los trabajadores ganan menos. Y no se dan cuenta que si el pueblo trabajador gana menos, compra menos, y entonces venden menos, y entonces ganan menos. Una lógica económica que no tienen en la cabeza. Han dicho, pongan otras variables, las pusimos.
que el salario relativo en el total del ingreso, no es medio, relativo, en el total del ingreso nacional, lo que se paga por salarios en todo el país, ¿qué porcentaje da? Recibíamos más o menos un 42%, bajó y hasta ahora estamos recuperando el porcentaje, y en esa brecha de 10 años los trabajadores de Colombia dejaron de percibir 656 billones de pesos de sus ingresos, que pasaron fue a ganancias de los empresarios. Estamos recuperando apenas lo que existía hace 12 o 15 años. Y nos dicen, metan la productividad. Y bueno, la metimos. Y resulta que ellos creyeron que los estudios de productividad se hacían con expertos al estilo de Alejandro Gaviria. Pues, nosotros no somos bobos. Pusimos a trabajar con gente colombiana joven, economistas jóvenes, doctores, PhD, etcétera, de otras universidades que no están a sueldo aquí de los cacaos. Hicieron sus cuadros y entonces solo existe la productividad laboral. Estas cosas son máquinas, no tienen vida. Es uno el que las hace trabajar, pero es el trabajo humano, presente, vivo. Y la productividad laboral, mirada en todo el tiempo de los últimos 10, 15 años, ha resultado que es mayor que el crecimiento del salario mínimo real. La clase obrera es muy importante. Gracias a la clase obrera, hoy en día este país ha progresado muchísimo. Nunca un gobierno se había preocupado tanto por la clase obrera como ese gobierno. La economía se logra sostener con el pueblo colombiano, los trabajadores. El trabajador es importante porque es el que produce finalmente la producción, el funcionamiento de las empresas, también la sostenibilidad de las familias depende del trabajador. Porque somos el motor de la economía. ¿Qué significa si la productividad es mayor que el salario? Que están robando al pueblo trabajador, que el producto de su trabajo cada vez va más allá al patrón que al ingreso del trabajador y su familia, y que eso se llama sobreexplotar. El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia ordena al Congreso expedir el Estatuto del Trabajo. ¿Dónde está, ministro, el Estatuto del Trabajo? No se ha presentado. Miren ya en estas frases. El Congreso de Colombia, en la existencia de la Constitución del 91, es decir, 35 años nunca ha expedido el Estatuto del Trabajo, basándose en principios mínimos fundamentales, principios mínimos. No puedo yo pasar por la faja, usted tampoco, ministro. Y son fundamentales, como igualdad de oportunidades. Ojo, es fundamental. ¿Tiene igualdad de oportunidades una mujer al entrar a trabajar cuando hay un hombre en la fila? ¿Le pagan el mismo salario? Si la mujer es un poco más de años que el otro, ¿tiene igualdad de oportunidades? Las personas que tienen color de piel diferente a la de los dueños del país, ¿tienen igualdad de oportunidades en Colombia? Los que no nacieron en Bogotá ni en el Poblado, ¿tienen igualdad de oportunidades en Colombia? El que no saca un título ya como de 40 millones de pesos el semestre en la Universidad de los Andes y lo saca a la Universidad Distrital gratuitamente, espero, ¿tiene igualdad de oportunidades? El pueblo negro sigue en resistencia, el pueblo negro sigue conectado con los programas de un pueblo con dignidad que necesita un salario vital mínimo
y que literal necesita la erradicación de la desigualdad en este país. Desde por allá le mandan a decir al país que se mantenga el salario mínimo vital para que la gente pueda tener más ingresos y así haber más consumo y que la familia se pueda mantener, que lleguen más programas sociales al territorio. Y primera vez en la historia de este país han llegado los programas al territorio con el presidente Gustavo Petro. Colombia progresa si hay igualdad de oportunidades, no si la tasa de interés es más alta. Señores del Banco de la República, mentirosos. Colombia progresa si hay igualdad de oportunidades en el país. Se trata de progresar y se trata de abrir las oportunidades de Colombia. Esa dignidad, ese poder ser persona, es ser persona lo que se está defendiendo aquí. No un esclavo tratado como un animal, no uno más por doquier, no un anónimo o anónima más tirada en una calle, no un ser sin nombre como aquellos presos que le ponían simplemente un código, un número y ya habían hasta olvidado el nombre propio, porque no eran más sino un número más en el penal. Colombia no es un penal, Colombia no es un camposanto como nos han querido demostrar y tratar de construir. Colombia es el país de la belleza y de los seres libres, de las y los espíritus libres. Lo que se le reclama a las instituciones de Colombia, a los partidos políticos, a la ciudadanía en general, es que tengamos un objetivo común, uno de varios. El objetivo común que propongo es que rechacemos la injusticia, que seamos un país justo. En términos sociales a eso se le llama justicia social. Estoy aquí por la defensa del salario vital para dignificar el pueblo y por la constituyente para poder lograr cambios estructurales y reformas sociales para la dignidad del pueblo. Los poderes constituidos tienen que hacerle caso al poder constituyente. Y el poder constituyente puede reunirse cuando se le dé la gana, si es mayoría en Colombia. Fue en 1990 cuando por última vez nos reunimos como poder constituyente. Eligió el pueblo libremente, eligió constituyentes, representantes e hizo una constitución. Y lo que le ha tocado a este presidente de Colombia hoy es casi que rogar porque se cumpla la Constitución de 1991. Es casi único en la historia contemporánea mundial que un presidente tenga que pedirle a las instituciones constituidas que apliquen la Constitución que rige y manda. Y no lo hacen por una realidad que es la que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar para que Colombia sea un país que progrese y progrese abriendo las puertas de las oportunidades a toda la gente de Colombia. Si se quita un derecho fundamental, la persona deja de ser persona, la vuelven cosa, la vuelven rebaño,
la vuelven rebaño electoral a la que le compran el voto para conducirla como robot al propio suplicio, al lugar donde la van a desangrar. Y sabemos qué ha pasado en el Congreso de Colombia, sabemos qué ha pasado en el Poder Judicial, sabemos qué ha pasado en la Casa de Nariño. Por ahí, por ninguno de esos recintos podemos decir que ha pasado con dignidad el pueblo trabajador, la mujer de los tintos, la gente pobre de Colombia o la clase media que aspira a estudiar. Y creen ellos que las normas, las leyes, los decretos, las sentencias deben hacerlas ellos a su acomodo, a su manera de pensar, a sus intereses de bolsillo. Son los ricos de Colombia, los más ricos, no me refiero ni siquiera al estrato 6, me refiero a los mega ultra ricos de Colombia que no viven en Colombia. Y quieren que las leyes sean para ellos. Por eso nos vamos llenando de los problemas que nos van aquejando y nos van estrangulando como nación y no nos dejan ver la realidad, el bosque. Y es que estamos situados en uno de los países más ricos del mundo. Y yo tengo que decir que uno de los más hermosos y poderosos de la existencia. No nos dejan ni siquiera el derecho a sentirnos orgullosos. Porque ¿quién tiene un país como este? Los que han salido podrían decirlo, que es difícil encontrar un sitio en donde uno aquí en cualquier parte lo encuentra y pueda mirar a las nubes o a la hierba y caminar descalzo y decir, oye, este país me da felicidad de estar aquí. Aquí quisiera morir, piensa uno. ¿Dónde quisiera morir uno? En algún rincón de Colombia, quizás mirando el mar o mirando las montañas o las palmas de cera o las orquídeas o muchas orquídeas, o mirando su historia, su hidalguía, o mirando simplemente cómo la brisa le pega a uno en las mejillas y le da un último beso de patria querida. ¿Dónde está la reforma pensional que hace cuántos meses aprobó el Congreso? 8 meses ya, ministro del Interior. Y lo aprobó por segunda vez como ley. ¿Cómo podemos entender que 2 veces se haya aprobado la ley que hace 8 meses fue la última vez y que la Corte Constitucional no haya dicho ni mu? ¿Y acaso es que no ha muerto gente vieja en este momento por su edad? En 8 meses, ¿cuántas personas que podían haber tenido el derecho a una pensión no se lo dejaron disfrutar? ¿Dónde estará mi amigo con el cual comencé esta lucha allá en un barrio del centro de Bogotá y que habló aquí en público? Ya han pasado 8 meses más. No es posible que desde que inicié mi gobierno metí la reforma a la salud. No es posible que después de haber logrado que entrara esa reforma a la salud ya esté terminando mi gobierno y ahí sigue. Los senadores de la Comisión Séptima, el señor Pinto, que ¿cómo es que son los nombres? Nadia Blel. Nadia Blel ya con la gente de su pueblo inundado. Honorio Enríquez, etcétera. Las que hablan del evangelio y no permiten la pensión. No es posible. Lo cierto es que se presentó una ley para reformar la salud que nosotros hemos practicado de una parte, pero no hemos podido avanzar de otra porque necesitamos la ley para que las EPS dejen de ser aseguradoras financieras y por tanto dejen de tumbarse la plata en Colombia.
Y los resultados de lo que hemos hecho sí pueden presentarse, Guillermo Alfonso. Lo que pasa es que aquí sí me queda pequeño este celular para mostrarles los datos. Y los presentamos en grande, pero la prensa, para tapar los hechos, nos puso una víctima del cartel de la hemofilia como si fuera nuestro. Hicimos una operación matemática, se llama así: comparativo de reducción acumulada de muertes en menores de 5 años, muertes de niños, niñas, por el periodo presidencial. Cogimos los 4 últimos para no... Colombia 2006-2025. Reducción, es decir, en cada gobierno, ¿cuánto se redujo en los 4 años el número de muertes de niños menores de 5 años, niños y niñas, respecto al gobierno, al cuatrenio anterior? Bueno, voy a dar la cifra. Ya vieron, Uribe 2, 2.959, reducción de muertes. Santos 1, 1.828, Santos 2, 1.308, Duque 2.219, Petro 6.768, hemos reducido. Pero ¿qué significa esta cifra? Que el gobierno y sobre todo las reformas que hemos hecho a la salud en un sentido que es crear un sistema preventivo que todavía es imperfecto, pero ya cubre a toda Colombia, ya 14.000 equipos, cada equipo con enfermeras, médicos recorriendo a Colombia, ha logrado que muchos menos, la mitad de los niños que morían de hambre en La Guajira ya no mueren. Y si vamos sumando, entonces es que he producido la caída más grande en la historia de Colombia en la muerte infantil. ¿Y qué es Colombia si sus niños y niñas están vivos? Si mueren menos. No estamos avanzando, no ese es el verdadero progreso indispensable, que al menos los bebés que tenemos no mueran en la cantidad que antaño morían por falta de atención, por falta de un cuidado previo. Yo diría que la reforma laboral en parte es responsable de que se haya caído la tasa de mortalidad infantil en Colombia a niveles que nunca antes se habían visto. Y lo decíamos acá, porque simplemente el que una madre de familia en la ciudad de Bogotá pueda llegar más temprano a abrazar despierto a su hijo o a su hija y pueda salir al trabajo despierto su hijo y su hija y abrazarlo y apapucharlo, como es que dicen. Eso solo, esa transmisión de energía, de calor, de amor, como queramos llamar, ya hace que ese niño o esa niña tengan en su corazón la fortaleza y en su cerebro de ser mejores ciudadanos y de querer saber y de querer explorar y de querer llegar hasta las fronteras de la ciencia y de querer transformar su entorno, si es pobre, por un entorno más digno. Y lo estamos logrando, y estos son los números. Sí pueden criticarme, el gobierno de Gustavo Petro hizo crecer el amor en Colombia.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.